el hecho de que ustedes estén aquí tiene una trascendencia mayor que solamente escuchar, sino que es un propósito que estamos tratando de construir, que viene motivado de impulsar y crear un mejor país. Yo siempre digo que así como nosotros nos sentimos orgullosos de Machu Picchu, orgullosos de la comida peruana, orgullosos de nuestra naturaleza, ¿por qué no sentirnos orgullosos de nuestra gente, de ustedes? Todos ustedes, el 70% de la audiencia en esta sala son emprendedores, de todo tipo de tamaño. ¿Por qué no sentirme orgulloso de eso? Porque hay una famosa frase, no sé si ustedes la han escuchado, que dice: el enemigo de un peruano es otro peruano. Yo no coincido con esa frase porque yo creo que la gran mayoría de peruanos somos buenos. ¿Y cómo nosotros estamos queriendo cambiar esa situación? Mostrando contenido e historias auténticas de personas que realmente demuestran que sí hay gente buena en este país. Pero más allá de eso, lo que siempre decíamos es, tenemos que generar una industria en torno al podcast, en torno a eventos, para que cada vez más peruanos accedan a contenido positivo. Así como tienes a alguien en TikTok viendo el valor de la verdad, ¿por qué alguien no también ve cosas de gurú, ¿no? Y lo hemos logrado el año pasado. Entonces, lo que hemos pensado en el equipo es, movamos esto, creemos una industria, creemos un ecosistema donde más personas que vean que Gurú tiene éxito, otros van a querer hacerlo. Y empieza a crearse toda una avalancha en Lima y en provincias en torno a este contenido positivo. Porque yo siempre he creído que la mejor forma de crecer es competir, y competirlo bien. Y eso es cuando creamos el podcast de Gurú, veíamos un referente, y yo me acuerdo que hablaba con un gerente general y me decía: ¿y cuál es tu modelo a seguir? Y yo le dije: mi modelo a seguir es hablando huevadas. Y se empezó a reír, dijo: tú estás loco, ¿cómo vas a hacer hablando huevadas? Digo: a ver, no voy a hacer hablando huevadas como tal, pero sí su modelo. ¿Y cuál era su modelo de ellos? Era hacer contenido, que es, digamos, entretenido de repente para muchas personas, pero tenían un sistema de distribución muy bueno, que eran redes de TikTok muy, como 40, 50 canales asociados. Eso te daba una viralidad enorme. Nosotros el año pasado hemos hecho un 10% de esos canales y adivinen cuántas vistas hemos obtenido desde Gurú, no solo en YouTube, sino en digital, más de 120 millones de vistas. Todo contenido de historias, todo contenido positivo. Justo ahora ha estado Máximo San Román y me reuní con él hace pocos días y hicimos un análisis de su video y ha tenido 12 millones de vistas acumuladas. No es farándula, no es chisme, es contenido positivo, ¿no? Entonces, el día de hoy, por eso le decía la trascendencia de ustedes, porque si nosotros demostramos que esto puede funcionar, cada vez más personas lo van a querer hacer. Pero antes de iniciar con las presentaciones, yo les quiero contar un poco mi historia. Porque si ustedes escuchan mi podcast, yo siempre parto de lo que son las personas. Porque las personas tienen un propósito, ustedes cuando emprenden tienen un propósito y ese propósito te lleva a construir cosas. Todo lo que haces en la vida se mueve en torno a un propósito. El año pasado, Nestlé, no sé si ustedes han llegado y han visto heladitos, de hecho acá en el va a haber muchos helados, eso nos dio Nestlé. Y nos lo dio porque tenemos una situación muy particular con ellos. El año pasado me invitaron a Chile, tenían un encuentro regional en donde venía el Global CEO de Nestlé y les hice esta presentación que ahora la voy a presentar. La charla se llama Elecciones. Por lo general, yo, como que en broma, bueno, he tenido 8 años de experiencia como gerente general, empresario. De hecho, en ese camino me he conocido a muchos de los gurús que he entrevistado. A la otra mitad les he conocido recién por el podcast. Y por lo general no doy entrevistas y no salgo, o sea, no salgo mucho en medios. Y yo lo que digo ahorita es, solamente estoy exclusivo en Gurú. Pero tengo una presentación, tengo una historia que a veces le he contado, no mucho, porque para mí los que van al podcast son los protagonistas. Ellos son los que tienen que brillar. Yo soy... no sé si se nota, yo soy de la selva, del límite entre Bagua y Amazonas, de Bagua y Jaén, a miles de kilómetros de aquí. Todos los días, para ir al colegio, teníamos que pasar el imponente río Marañón, más de 100 metros de altura, en 2 cuerdas, ¿no? Lo llaman el famoso guaro. Y tanto ha sido así que le hemos cruzado nadando, ¿no? O sea, y ahora que ya tengo un poquito más de edad y digo: qué loco he sido, o sea, imagínate que hubiera muerto, ¿no? En ese momento, o sea, siempre lo hacía, y bueno, son zonas rurales dedicadas a la agricultura, se puede decir económicamente pobres, porque a veces el tema de, yo creo que algunos decían, son ricos en naturales y todo lo demás, pero en recursos era muy, muy pobre, y ahí siempre el sueño de todo peruano, y lo hablaba con Rolando Arellano,
es salir adelante, ¿no? Salir adelante por un tema no solo económico, sino un bienestar de la familia, un bienestar del entorno, y por eso te esfuerzas, por eso trabajas y todo lo demás. Y esto me sucedió a mí. Entonces yo lo que decía es, a ver, si yo no estudio y no busco crecer, mi futuro es dedicarme netamente a la agricultura, pero yo soñaba con conocer países, con conocer empresarios, siempre he tenido ese sueño de poder construir. Y es así que en el colegio, de hecho, sea de paso, era un colegio de más o menos 200 personas, y a mí me nombraron brigadier general, y yo no sabía por qué, pero era como que el menos aplicado de los que no eran nada aplicados. Entonces, si nadie es aplicado y uno es poco aplicado, eres el primer puesto, ¿no? Entonces, sacaba puro 20, puro 19, puro 15, y a veces me ponía notas simplemente porque le caía bien al profesor, ¿no? Entonces, yo, en mi autoestima estaba muy alta porque decía, bueno, soy un crack, ¿no? O sea, entonces, me dijeron, ¿qué quieres hacer? Y yo le decía, bueno, como no tenemos recursos, mi única esperanza, la más grande, es entrar a San Marcos, ¿no? La Universidad Antigua de América. Y es cuando le dije al director, y se murió de risa. Dijo, ¿cómo sabes tú? Porque en San Marcos postulan 30.000 personas y solo entran 3.000, ¿no? O sea, y tú eres un provinciano, no sé qué. Y me dijo, tú no vas a poder. Y ahí es el primer concepto que siempre lo tomamos en el podcast, porque justamente también quiero hacerlo, qué es lo que yo iba aprendiendo en el podcast, ¿no? ¿Cuál es el denominador común de muchas personas exitosas que yo he entrevistado, que son más de 60 personas? Es el vencer justamente esa primera barrera del tú no vas a poder, porque siempre, siempre te van a poner esa duda. Es en este momento, o en proyectos multimillonarios, en proyectos de todo tipo, pero en la vida siempre te va a llegar esa coyuntura, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, vamos a probar, ¿no? ¿Qué tal nos va? Y efectivamente la realidad fue otra, ¿no? Llego a la academia, mi primer día, venía con muchos diplomas de promedio, y me da un examen de diagnóstico. Y yo lo tomo y veo y parecía en otro idioma, ¿no? Y dice, pero esto no me han enseñado. Y adivinen cuánto saqué. Los que han visto el video de YouTube de repente lo pueden saber, pero saqué 0,1. Imagínate, o sea, 0,1 y yo vi para San Marcos, no, acá estamos fregados, ¿no? Y dije, de repente la próxima semana vea mejor. Hacer la próxima semana y era 0,1, ¿no? Pero luego fui subiendo, 0,2, 0,3. Pero de 0,1 a 0,5 era el margen de errores cuando manejábamos, ¿no? Y ahí vienen dos cosas muy, muy puntuales que siempre también te vayan en la vida, que justamente Milagros Avendaño le preguntaba a un gerente general y le decía, ¿alguna vez te has sentido que no das la talla? No sé si ustedes se han preguntado ya. ¿Se han sentido que no dan la talla? En ese momento me sentí así, porque yo siempre tenía una actitud positiva, pero dije, de repente no soy bueno, o sea, de repente no es para mí, ¿no? Y hay dos cosas, ¿no? O no tengo la capacidad mental de poder entender esto, o mi educación había sido las peores que había tenido, ¿no? Y decidí que es lo segundo, que es la realidad. La educación en provincia es muy inferior a la de Lima, y eso que dentro de categorías que son inferiores comparado a otros países, ¿no? Entonces ahí lo que hice es, bueno, si es lo segundo, toca estudiar, y es como así logré entrar a San Marcos, y luego es toda una historia muy bonita, porque llegando a la universidad, mi hermano, que justamente está acá, me llevó de la mano, porque yo no conocía Lima, me olvidé el DNI, y casi salgo en las noticias, todo un tema. Y cuando entro a la universidad, una de las cosas que de hecho viene muy enlazado al que es el podcast. Yo no tenía familia que era profesional, era el primero de la familia que se estaba educando. Entonces no tenía modelo de referencia, a quién preguntar para ver qué estudiar y todo lo demás. Pero siempre me había movido el tema de la historia y los emprendimientos y los emprendedores. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa, eso de las 8 de la noche de la academia, desmotivado, porque no sacaba vueltas a las notas, y aparte estás solo en la ciudad porque no tienes a ningún amigo, solamente a tu familia más cercana, yo lo que hacía era entrar a YouTube. Era entrar a YouTube y ver videos de empresarios peruanos exitosos. Y ahí uno de ellos era, por ejemplo, Ángel Añaño, del Grupo AGE, que luego se convirtió en un gran amigo mío, Roque Benavides, del CAD Ejecutivos. Les juro que les he visto como 20 veces los videos, más. Y no se imaginan cuánta motivación me daba. Y de hecho, por eso es que creé el podcast, porque yo lo que digo es, así como yo en ese momento tuve esas dudas, a muchas personas acá, no sé si en el auditorio, sino la gente que nos ve, también necesita esa dosis de inspiración, que es suficiente para hacer lo que quieras. O sea, no sé, de proyectos
multimillonarios, a proyectos de ingeniería, lo que sea, tú necesitas siempre una dosis de inspiración, porque a veces las personas somos muy reacias a caer en el negacionismo nosotros mismos y ponerse muchas trabas, ¿no? Entonces, cuando entro a la universidad, me doy cuenta de que los caminos no estaban necesariamente tan conectados, es una universidad muy teórica, y es lo que empiezo es a decir, ¿cómo puedo yo cambiar esta realidad? Y empecé a hacer eventos en San Marcos con gerentes y con emprendedores, empresarios. En un inicio todo el mundo me decía que no, o sea, así me ha cerrado la puerta como 100 veces, o sea, hasta me han denunciado por spam, creo. O sea, a ese nivel, ¿no? Pero luego, conforme se dio el proceso, un tiempo después, ahora nos llamaban los gerentes para ser invitados a todo eso, ¿no? O sea, uno construye muchas cosas en el proceso si quieres realmente hacerlo con un propósito, ¿no? Eh, bueno, y ahí me conozco a Nestlé en ese proceso, porque justamente estaba viendo la forma de ver mi propósito en la vida, y justo conozco también al CEO global de Nestlé para ver todo tema de empleabilidad, y es por eso que me llevaron a Chile, y es por eso que ahorita van a ver muchos helados gratis. Eh, Después de 8 años trabajando estos temas en todo el Perú, he viajado en el Brain, o sea, me han perseguido, he estado en las zonas más complicadas del Perú hablando sobre temas de negocios. Y es por eso que yo también creo, como le decía, en ese modelo de negocio de ustedes, de los emprendedores, porque son el motor a seguir. Y cuando le he querido llevar esas historias a las universidades, muchos me han puesto X. Tanto así que, por ejemplo, yo tengo de promedio de mi graduación en la universidad, 17, pero tengo 200. Y esos 200 eran profesores que estaban en contra de lo que yo hacía. Pero después de tanto tiempo, después de 8 años, lo que dije es lo que daba al inicio, ¿no? Nadie le está llevando historias a peruanos que demuestren que somos talentosos, que somos una nación perseverante, creativa, trabajadora y muy solidaria a contra de lo que dicen algunos. Entonces, decidí hacer un cambio 360. Dejé este trabajo, de acuerdo, muchos gerentes generales me decían, tú estás loco, ¿no? Estás en una posición muy sólida, te admiran, has ganado muchos premios, estás con los gremios empresariales más top, tienes un nombre, ¿cómo lo vas a dejar para ser TikToker? Me decían, ¿no? Y yo le decía, yo no quiero ser TikToker, yo quiero ser podcaster, que es diferente. Y empecé a aplicar el modelo dije, vamos a hacer historias de peruanos, como le decía, y nadie creía, o sea, muy poco decían, pero bueno, es tu vida, es tu decisión, ¿no? Al final no me afecta a mí. Empezamos a hacer ese modelo de hablando huevadas, de todo el proceso, y empezamos a experimentar en TikTok. Un video, 2 videos, 3 videos, 4 videos, y empezó a funcionar. Y eso para muchos creadores de contenido o que quieran hacer es importante la experimentación. Después de 200 videos de experimentación, es cuando decido dar el siguiente paso. Yo le decía al inicio, yo de niño he sufrido timidez al hablar, le tengo pavor a las cámaras y siempre he estado detrás de la acción. Y esta vez no tenía nadie que sea el que entreviste. Entonces me tocó salir. Y ahí fue muy curioso, porque nuestra primera grabación del podcast lo hicimos con don Gerardo Vilcapoma, hoy en día es un gran amigo mío. Él nunca había hecho un podcast tampoco, y yo tampoco había hecho un podcast. Y imagínense cómo llegamos los dos a la entrevista. Súper nervioso, sudando. Por eso que esa entrevista, si ustedes lo ven, dura 28 minutos. O sea, porque yo no tenía más, o sea, no me salían más palabras, pero la historia es espectacular. Era una persona que había vencido la pobreza, había construido de cero rock deal y que ahora está en todo México. Y de hecho, ustedes se dan cuenta, en los comentarios decían, todo bien, pero el conductor como que está un poquito raro. Bueno, llegó el comentario, todo bien, pero cambia al conductor, ¿no? Y ahí sí llegan bastantes, son feedback positivos. Porque yo decía, bueno, si mi estrategia es TikTok y sale solamente el short y YouTube no tenemos nada, pues nadie lo va a ver, ¿no? Entonces, si nadie lo va a ver, voy a tener tiempo para aprender en el proceso, ¿no? Y ahí vienen qué pasó. Que ese video llegó a 200.000 vistas. En el Perú y en el extranjero, ese es uno de los videos más virales que tenemos en YouTube. Entonces, todo el mundo nos vio de primera vez. Y para que se den cuenta, don Herbert, yo siempre hago almuerzos con los gurús para tenerlos conectados. Nos decía que había una protesta en una mina donde ellos tenían trabajo y estaban por ir a huelga indefinida. No llegaban, no se ponían de acuerdo. Y llega don Herbert, porque eran de su empresa, que le daban servicios a Buenaventura,
Y empieza a hablar con ellos y se para detrás un joven y le dice, nosotros vamos a levantar la huelga solamente porque es usted, porque nosotros lo hemos visto en Gurú Motivación y sabemos que es una gran persona. Para que vean un poco el impacto que también tiene esto en mucha gente. ¿Se acuerdan que al inicio les decía que nosotros tenemos que ser catalizadores del cambio? Movernos para generar que otros lo hagan. Y es así que las primeras semanas de abril van a ver la primera inauguración del podcast inmersivo. ¿Qué es el podcast inmersivo? Bueno, es un concepto que hemos creado nosotros, no sé si exista, pero cuando ustedes ven una historia, un podcast, siempre se imaginan lo que él dice, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos hacer es no dejar nada a la imaginación, o al menos un poco a la imaginación. ¿En qué sentido? Si aquella persona viene y te dice, yo he construido, creado máquina de cero, me he ido tan mal, queremos ir a su fábrica y mostrar la máquina, que él lo muestre cómo funciona. Ese es el podcast inmersivo. Y es muy bonito porque demuestra en la cancha, ya no es discurso, ya es acción, cómo los peruanos somos capaces de construir cosas. Y ahora hemos grabado el primer podcast inmersivo en Villa El Salvador. Una tecnología brutal de punta que muchos no se imaginan que lo tiene el Perú. Pero sí los chinos, sí los japoneses que vienen a verlos a ellos. ¿Por qué eso no sale en las noticias? La verdad que no sé. Nosotros vamos a ser los primeros en sacarlo. ¿Por qué? Porque justamente, como lo digo, queremos hacer ese tipo de cambio. Pero no en Lima, no queremos quedarnos estáticos, queremos empezar a viajar por todo el país. Y ahí lo que les pido a ustedes es que si tienen estos puntos de referencia, estos sugerencias de personas que serían interesantes para Gurú, lo puedan traer. Y ahí para nosotros es un reto muy importante, y por eso también es importante que vean ustedes, nosotros no cobramos por entrevistas, somos su primer podcast 100% autofinanciado de recursos propios. Por ejemplo, este evento ha sido financiado netamente con taquilla de ustedes. Si ustedes ven, no hay auspicios acá. Y no es que no lo hemos pedido, sí lo hemos pedido, pero todavía somos una industria tan pequeña que las marcas no ven valor en esto. Entonces, para que te das un poco cuenta. Por eso, todo es financiado gracias a ustedes. Y vamos a seguir haciendo más cosas gracias a ustedes. Todo lo que ustedes, un comentario de ustedes en YouTube, es para nosotros una fuerza mayor para seguir haciendo esto. Somos un equipo a tiempo completo de 6 personas que queremos hacer locura y media. Todo eso lo que les estoy contando a mí me ha dejado grandes lecciones, que siempre lo digo cuando me lo preguntan. Siguiente, por favor. La vez pasada estaba con un empresario exitoso, ya hace unos 5 años, y le pregunté, ¿cuál es el secreto de tu éxito? ¿No? Algo tan simple. Y él me dijo una frase que nunca lo he olvidado, que es, amplía tu universo y las oportunidades llegarán. Y no lograba entenderlo y me tocó muchos años entender esto, ¿no? A veces cuando ustedes están en su trabajo, en su emprendimiento, estamos sobre un universo, que es tu entorno, algunos le llaman tu tribu, tu zona de confort, ¿no? Y creemos que si salimos de ahí, el mundo es diferente, es peor, el mundo es malo y todo lo demás. Entonces nos mantenemos acá, ¿no? Nos da miedo salir de la zona de confort. Pero ese miedo te impide ver otras oportunidades, otro universo. Entonces la frase es amplía esos círculos y vas a ver. Por eso es que nunca tengan miedo en aceptar un reto nuevo, aceptar un proyecto nuevo, porque te va a ampliar nuevos universos. O a veces, yo lo llamo los puntos de no retorno, que es renunciar a un trabajo para emprender, por ejemplo, que son temas muy complicados y que te va a cambiar el rumbo de la vida. Pero si lo haces bien, todo va a salir como tú lo piensas, ¿no? Tengo 4 lecciones para ustedes. La primera, sueñen en grande. Es muy cliché eso, ¿ya? Es súper cliché, pero tienes que soñar en grande porque si no es imposible que tus resultados sean grandes. Por ejemplo, ustedes son un ejemplo chiquito. O sea, a ver, siempre me decían, Jim, ¿por qué tú eres un podcast? ¿Por qué haces eventos presenciales, ¿no? O haces un evento chiquito. Haz cosas chiquititas para que nada más, ¿no? Y ahora somos 500 personas aquí. O sea, son microejemplos de cómo se puede hacer cosas grandes, ¿no? Confía en ti siempre. Recuerdo de mi historia, si tú no confías en ti, nadie lo va a hacer, ¿no? Y siempre va a haber gente que te va a querer tumbar el piso. Entonces, al momento de dudar de tu capacidad, entonces ese es, Michael Mitchell me dice, es un principio que tú jamás lo debes poner en duda, o sea, tu capacidad para poder actuar. Crea reputación haciendo las cosas bien. Para mí esa es la clave para todo tipo de éxito, no solamente el mío, sino de todos los empresarios que yo he entrevistado. ¿Y qué es crear reputación haciendo las cosas bien? Y les voy a contar una historia súper bonita. Si ustedes tienen acceso en YouTube, que todo lo deben tener, Stanford, la Universidad de Stanford, saca podcasts donde entrevista a grandes empresarios. Están en inglés, pero igual lo pueden traducir.
Y ahí hay una conversación muy bonita que lo hacen al CEO de NVIDIA, que es esta empresa que vale creo que 1 trillón, que es la empresa más grande por todo lo que es la IA. Y no sé si ustedes sepan, pero el señor en un tiempo fue lavaplatos. Entonces se construyó y todo. Y uno dice, ya, pero de lavaplatos a multimillonarios como que es una historia no tan surrealista, ¿no? Entonces le voy a contar su historia de él. Él era un ingeniero muy crack, muy trome, en una empresa de reconocido renombre, y en los fines de los 90, con un grupo de amigos, decide renunciar a su trabajo para fundar NVIDIA. Pero era tan complejo el proceso, el sistema que estaban, que nadie los entendía. Entonces, después de 6 meses que renunció, la cosa no iba aprendiendo, y lo que agarra es, va a la librería y se compra un libro de negocios, de un manual de negocios. Pero era ingeniero, son genios, y entonces tenía 400 páginas el manual de negocios, no lo llegó a leer. Entonces estaba ahí un poco emulando, y en esa le llama a su jefe, ¿ya? Le llama a su jefe y le dice, ¿en qué estás? ¿Qué de tu vida? Porque está desaparecido. Y le empieza a contar lo que quería hacer. Y le dice, no te entendió absolutamente nada, pero te voy a presentar con un inversor que es amigo mío. Ve con él y agarra el teléfono, y ahí viene el detalle. Le llama y le dice, va a ir tal persona, y solo te doy un dato. Ha sido el mejor trabajador en la historia que he tenido en la empresa. Imagínate esa carta de presentación. Va con este empresario inversor y le cuenta su proyecto. Y adivina qué pasó. Le dijo, no te entendió nada, pero vienes con esta recomendación. No de contacto, sino así el mejor trabajador de la historia. Y lo demás ya es cuento, es una empresa muy grande. Y él lo que dice justamente es eso. Crea reputación haciendo las cosas bien. Desde que fui lavaplatos, era el mejor lavaplatos. Desde que fui ingeniero, el mejor ingeniero. Y así, y ahora son los mejores. Entonces, para mí, esa es la clave del éxito, porque yo les preguntaba a todos los empresarios que han construido, haz las cosas bien porque esa es calidad y todo lo demás que te va a llegar. Y lo otro es, entrénate en la incomodidad. ¿Qué es entrenarse en la incomodidad? No lo entendía. Michael Mitchell es un mentor que justamente se hizo viral esta semana en un video mío. Me dice siempre esta frase. Y como le decía en un principio, estamos muy acostumbrados a nuestra zona de confort. Si me dicen que venga un sábado al evento, uy, no, mejor si tengo playa, tengo otra cosa que a mí no, me es incómodo, no voy. Y si me invitan a hacer una charla, no voy. Si me invitan a hacer algo, no voy. No porque no creo que pueda hacerlo, simplemente porque para mí es un poco incómodo. Y resulta que en la incomodidad tú descubres todo lo demás. O sea, yo nunca he dado charlas y me invitó a una Estela Chile. Para mí era súper incómodo y yo creía de repente muchos nervios, no quise hacerlo. Y después de meditarlo, lo acepté bajo ese principio y nos fue súper maravilloso. Ese es un principio de vida para todo lo demás. Bueno, ese era un poco lo que quería contarles, espero no haberles aburrido, pero sí me gustaría que entiendan que Gurú es más allá de un podcast. Gurú es un sueño, es un propósito mover el país hacia adelante. Y yo creo que recién estamos emprendiendo. Tanto es así el propósito que tenemos que se resume en pocas palabras. Queremos que al día millones de peruanos accedan a contenido positivo. Y en esa línea, nosotros, por ejemplo, a los podcasts que apoyan rivales, les decimos, juntémonos. O alguien me dice, Jimmy, quiero hacer un podcast, les asesoramos gratuitos para que ellos también sean parte del ecosistema, ¿no? Entonces, eso quería contarles. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón.